¿En qué nivel de aclarado está tu cabello y qué tinte debes usar? Hay mucha confusión respecto a este tema. La mayoría de la gente compra su tinte basándose en el color de la foto del envase y piensa que así le va a quedar. Me han preguntado muchas veces qué tono de cabello traigo y les digo el número de tinte, ejemplo 611, y se lo aplican y dicen no me quedó igual que a ti. Pero es muy probable que esta persona haya traído una base de color muy oscura y sin saber que yo decoloré mi cabello hasta una etapa 6 o incluso una 7 para que me quedara este tono. En este video te mostraré de una manera súper fácil las etapas de aclarado de un cabello por medio de la decoloración y qué tinte es recomendable usar después. Así podrás elegir mejor tu color de cabello para la próxima. Utilizaré polvo decolorante marca Cool y estaré utilizando peróxido volumen 30, así que agrego el peróxido y lo voy mezclando hasta que no queden grumos. Tomaré el tiempo para darnos una idea de cuánto tomará llegar a cada nivel, basándonos en que utilizaré cabello en la etapa número 5. Comenzaré aplicando el decolorante por el número 10, que va a ser el rubio extra claro y es el que nos va a tomar más tiempo. Y me aseguro de que quede el cabello completamente lleno de decolorante. Aquí ya tengo los cabellos listos en cada etapa de aclarado. Estaba en una etapa 5 y era completamente natural, así que a la etapa 6 me aclaró aproximadamente unos 15-20 minutos y después el número 7 aclaró aproximadamente en una media hora, el número 8 sí lo dejé como 45 minutos a una hora. Después de 50 minutos, la verdad, el decolorante deja de hacer efecto. O sea, aunque lo dejes una hora ya no te va a seguir aclarando, pues. Si tú no tienes el cabello tan resistente, pues tienes que estarlo checando. Para el 9 y el 10 sí tuve que volverlos a lavar después de una hora, secarlos y volverles a aplicar decolorante nuevo. A este le apliqué aproximadamente 3 veces, me tomó como unas 3 horas. Aquí ya tengo los mechones de cabello listos del 1 al 10. El 1 es negro, el 3 es castaño oscuro, el 4 castaño o castaño medio, el 5 es castaño claro. Estos son los que decoloré de la etapa 6, rubio oscuro, 7, rubio, rubio medio, 8, rubio claro, 9, rubio extra claro y 10, rubio extra claro o clarísimo. Incluso le sigue un 11 que ese queda completamente neutro, pero muy pocos cabellos lo alcanzan. Si estás en alguno de estos, no te va a salir el tinte a menos de que sea con decoloración. No hay manera de que salga este color si no es con decoloración. Si estás en alguno de estos, puede que te aclare con tinte gradualmente. Ejemplo, si estás en un 6 te puedes brincar a un 7 con un tinte 7 y peróxido volumen 30 cuando menos. Si estás en el 7 te pasas al siguiente mes con un tinte 8 y peróxido volumen 30 cuando menos, y así sucesivamente, excepto para llegar a este sí necesitas decoloración, sí o sí, para eliminar todos los pigmentos. Al menos de que quieras un tono intenso, ejemplo cenizo, ese sí tiene que estar tu cabello en la etapa que requiere el tinte o incluso un poco más claro para que te quede el color intenso. De lo contrario, si estás en un 6 y te pones un 7, es muy probable que te quede algo dorado o un poco cobrizo. Bueno, ya vimos la numeración de cada etapa de aclarado, que es del 1 al 10. Estos tienen como tono bases naturales, como ya los nombré, y existen los reflejos que van acompañando este número después de un punto. Estos son los reflejos más bien llamados colores. Si ves estos números con un 0 antes, quiere decir que el reflejo va a ser ligero, y si ves estos números dobles, quiere decir que el reflejo, el color, van a ser intensos. Te recomiendo que si tu base quedó en un color rojizo, naranja, para que lo contrarrestes, puedes usar un tinte que termine en punto 1, punto 11, punto 12, porque el punto 1 es cenizo y es el que contrarresta el naranja o el rojizo. Y si tu cabello quedó algo amarillo y quieres contrarrestar ese tono, el punto 2, que es nacarado, perlado, ese contrarresta los amarillos y queda muy bonito. Todos estos números se pueden combinar entre sí para dar diferentes tonalidades, y cada marca de tinte maneja diferentes los números y les nombra de diferente manera a los tonos, pero esta es la estructura básica de cada tinte. Aquí hay unos ejemplos de tintes que van con cada etapa de color. Base 4 castaños, base 5 castaños claros, base 6 rubios oscuros, base 7 rubios medios,
base 8 rubios claros, base 9 rubios extra claros. En la etapa 10 rubio extra claro o clarísimo. Se pueden usar los mismos tonos o se pueden usar solo toners para matizar, que es lo más común en mechas, luces, balayage o como lo llamamos muy comúnmente al color beige o gris. Estos llevan matizadores. También esta etapa 10 es la ideal para usar tintes de fantasía o color semipermanente, que es como los rosas, rojos, azul, verde, que se ven increíbles también. Si quieres más información sobre la decoloración, te dejaré el link de un video donde muestro paso a paso el proceso de una decoloración, desde preparar el cabello, elegir el peróxido adecuado y la técnica de aplicación. Este tema tiene demasiada información, así que si tienes dudas me las puedes dejar en los comentarios y te responderé lo antes posible o haré otro video al respecto. Muchas gracias por acompañarme en este video, los invito a darle like y a suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima. Bye.